A ver si es posible, gloria a Dios. Entonces yo le dije a ella que me ayudara con una postalita que me ha hecho, ¿vale? A ver si... Sí, gloria a Dios. Y os voy a pedir que abráis la Biblia conmigo en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Gloria al Señor. Hebreos 11, 8. Gloria a Dios. Este también está peleando con la tecnología a ver si logramos que se someta a la pantalla y... Hebreos 11, 8. Luego vas a poner eso, ¿vale? Amén. Gloria a Dios. Voy a leer desde el 8 hasta el 19. Amén. Hebreos, capítulo 11, versículo 8 en adelante, hasta el 19. Voy a leer la palabra a la gloria de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. Yo no sé si a nosotros nos va a pasar alguna vez. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, dice, sino mirándolo de lejos y saludándolo y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, dice, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, dice, ofreció a Isaac, el cual había recibido las promesas y ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Oye lo que dice en el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hasta ahí la palabra en esta hora. Amén. Bendita es su palabra y ya hemos orado. Yo quiero que nosotros en esta mañana meditemos y abramos los oídos del Espíritu, porque quiero que nosotros entendamos esta mañana una cosa. Es el lugar que ocupa la cruz desde que somos justificados. Ahí, en la puerta, desde que somos justificados hasta alcanzar el propósito eterno, que es el supremo llamamiento de Dios. En términos generales, la travesía que recorre el creyente desde que recibe la salvación hasta que se completa en esta tierra, eso es lo que se le llama en teología el proceso de la santificación. Y yo lo puse ahí. El proceso de la santificación. Yo recibo a Cristo. La parte azul es donde están las personas perdidas en sus delitos y pecados. Y ahí están, bajo ley. Ahí lo que les computa es el alma que pecare esa morirá. Y en esa franja de terreno el Espíritu Santo trata con el mundo. Ahí yo puse Egipto, lo que pasa es que la pantalla se ha agrandado, pero ahí está puesto Egipto, símbolo de Egipto, símbolo del mundo. Ahí es donde el Espíritu Santo siempre tiene este patrón, que es lo que nosotros tenemos que entender siempre en la mente. Nosotros como hijos de Dios y como cristianos tenemos que tener una estructura de pensamiento que soporte la Biblia que conocemos. O sea, un esqueleto, un bosquejo, una estructura que cada vez que yo cierre mis ojos, cada
Señor. Cada vez que de alguna forma yo ande en el Espíritu o esté en el Espíritu, siempre tiene que estar ese tronco ahí. Las ramas sueltas no tienen sentido, todas están unidas a un tronco. Yo tengo que saber que en la franja azul el Espíritu Santo trata con el mundo y no le dice otra cosa ni que otra cosa, sino convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Para provocar en ellos arrepentimiento. Y el arrepentimiento es lo que hace que las personas empiecen a preguntar: ¿qué hago con mi vida? Ahí ya está preparado, ya está preñado por el Espíritu Santo en el mundo. Ya van a ser un bebé, ya van a ser un nuevo nacido, ya un pecador ya se ha arrepentido, ya la fiesta se está preparando. Y cuando el Espíritu Santo lo tiene todo preparado, dice: ¿y qué haremos? Dice la Biblia en Romanos 10:4, que el fin de la ley es Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree. Cuando ya la persona entra, se le ha presentado, ¿qué haremos? Se le presenta a Cristo, ¿qué dice ahí? Crucificado. Cristo crucificado. ¿Qué haremos? Acepta la crucifixión de Cristo como tu crucifixión. Acepta la muerte de Cristo como tu muerte. Y entonces la persona, ¿qué hace? Entra. Mira, ahí está el Señor esperándolo, porque Él es la puerta. ¿Lo veis? El mundo, todo el tiempo, al mundo, Cristo crucificado. No, Cristo crucificado. No hay forma de saldar la justicia si no aceptan a Cristo crucificado como su crucifixión, como su justicia. Ese es el mensaje para el mundo: Cristo crucificado. Al mundo no se le puede dar otra cosa que Cristo crucificado. El apóstol Pablo llegó un momento que dijo: mira, los judíos piden señales, todo el tiempo pidiendo señales. A Jesús le dijeron: danos una señal, y Jesús le dijo: mira, el pueblo rebelde, contumaz, adúltero y perverso pide una señal. Bueno, pues no será señalada sino del profeta Jonás. Se lo dijo: como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la gran pea, sin el hijo estará en el vientre de la tierra. Esa es la señal que le dio, porque los judíos piden señales. Y los griegos, los gentiles, ¿qué es lo que buscan? Sabiduría, hazme entender esto. Y Pablo dice: mira, Cristo crucificado. Para el judío, si no quiere creer, esto es tropiezo. Y para el gentil, si no quiere creer, esto es locura. Pero nosotros vamos a predicar que a Cristo crucificado. Ese es el mensaje que tenemos que tener: Cristo crucificado. Si lo haces algo, el Espíritu Santo lo va a traer. Ahora, ¿qué sucede? Que una vez que entra por la puerta y recibe la salvación, se tiene que dar el nuevo nacimiento. La persona ya ha sido convencida, ha recibido la justicia de Dios, sí, nace de Dios. Ahí empieza la travesía. Y muchos de los que han tenido esa experiencia y la tienen, se creen que la cruz se queda atrás. Que ya como fue justificado, ahora ¿qué tengo que hacer en mi vida? Porque ahora tenemos un carrusel de doctrinas, tenemos un carrusel de denominaciones, tenemos un carrusel de mucha gente diciendo lo que hay que hacer, pero la gran mayoría están deambulando ahí en la frontera, como Israel deambuló en el desierto y se cogió 40 años para llegar a la tierra de Canaán, por falta de entender el propósito y la dirección que Dios les marcaba. La Biblia dice que Israel no divagó en el desierto, aunque muchos creen que eso pasó. Israel divagó en su corazón, que no se aclaraba. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Cuando tu vida tú la sientes que está como dando vueltas, es porque has perdido el norte. Porque el conocimiento todavía no tienes claro de lo que Dios tiene contigo, con tu matrimonio, con tu familia, con la iglesia. No hay visión todavía ahí. Entonces le ponemos el automático. Entonces sabe que cuando se le pone el automático los aviones empiezan a dar vueltas, ¿sí? Los barcos, todo eso. Muchas veces estamos deambulando por falta de visión, de propósito, porque no entendemos que la cruz tiene un propósito en el plan eterno de Dios. Que la cruz sigue vigente en el plan eterno de Dios. Que la cruz es un fusible que cuando yo lo tengo en mi mano, conectado por el Espíritu, es lo que ilumina toda mi vida y me da norte, me da referencia y sé para dónde debo caminar. Se ilumina todo, Dios alumbra los ojos del entendimiento porque me mantengo en esa visión que Dios me dio. Entonces, cuando yo al mundo le presento a Cristo crucificado, oye esto, y yo entro a través de la cruz, ya estaba yo buscando la cruz y con la puerta y todo, y yo entro a través de la cruz, yo ya no me puedo proyectar en el Cristo crucificado.
Ese es para el mundo. Yo me tengo que proyectar en el Cristo resucitado. Que de ese se conoce muy poco en la iglesia. Por eso que la iglesia no avanza hacia el propósito. Me dijo una hermana hace un tiempo atrás: tú eres paulista. Los seguidores del Sao Paulo en Brasil son paulistas. Es que Pablo es el que tiene la referencia y la revelación de quién es Cristo resucitado. A él se la dieron y él es el que la revela. ¿Tú le quieres seguir la estela a Cristo con la Biblia? Porque al principio era el verbo, ¿sí o no? Se hizo carne, vivió 33 años, murió y fue sepultado, bajó todavía más abajo, resucitó Dios, volvió a esta tierra y después que se fue arriba. ¿Y ahora qué pasa? A los 50 días volvió él, pero volvió resucitado en la persona del Espíritu. Fue hecho espíritu vivificante. Y ahora dice: ¿y ahora cómo le seguimos nosotros la estela a Cristo? Mira Pablo. Mira los Hechos. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Llega a Hechos 9. Capítulo 9 de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos. ¿Qué pasa con el libro de los Hechos ya? ¿A quién vemos? A Pablo. Ahora yo te digo, tú puedes pensar que tú ves a Pablo. Pablo dijo: yo ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo vive. Ahí estaba. Hay que seguirle la estela al mapa, hay que entender plano, porque los que entienden de plano, entonces saben cómo se edifica una casa. Si no entendemos de plano, cada uno llega y dice: toma acá, venga. Y dice otro: pero escúchame, esto va así, y una cuerda de nada, no, toma cómo va. Y entonces la edificación así está como está. Entonces han pasado 2000 años y todavía estamos dando vueltas por el desierto. Pablo dice: a mí, dice, muchas veces parece que es hasta arrogante, a mí me ha sido revelado. ¿Cómo diciendo, Ricardo? Yo que soy el más pequeño, a mí que se me apareció el último como un abortivo. ¿Sabes cómo un abortivo, no? Y un abortivo que se sale así y le falta incubadora, le falta peso, y dice: bueno, pues cogió vida, y al final se ha puesto el más grande que todo. Y eso es lo que la iglesia en los días de hoy le está faltando ahora, que llevamos 20 siglos de iglesia. Y tenemos que recomponer toda la visión y tenemos que volver a la iglesia apostólica. Entonces, ¿qué sucede? En ese camino Dios irá alumbrando nuestro entendimiento y a través de las pruebas nos irá embarazando y nos irá preñando de su conocimiento. Dice el apóstol Pablo: crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Pero él no te está diciendo: mira a ver si puede crecer. O como muchos dicen erradamente, Dios es el que da el crecimiento. Sí, pero hay que coger los textos y meterlos en su contexto y ahora explicarlo. Cuando te está diciendo crecer, te está ordenando. Porque cuando acaban de mayúscula te están dando un mandato. Proyéctate en crecer en eso. Ya no estés mirando para atrás. Mira el referente. ¿Y qué tengo que hacer? Dios tiene contigo un propósito eterno. Ese propósito que Dios se trazó contigo estaba trazado desde antes de la fundación del mundo. Que se truncó. Yo me estoy explicando con claridad esta mañana, ¿o no? Sí, no. Amén. Es que necesito algunas veces que me secunde el mensaje, porque si no digo que voy a estar yo por ahí ya metido, y entonces me tiene, o como uno decía, me tiene que parar y decir: síganme los buenos. Él nos salva y nos mete desde la puerta para adentro. Es tipo del Edén, donde nuestros primeros padres fueron expulsados. Le dieron: contra la puerta y será usted para afuera. ¿Por qué? Es usted destituido de mi gloria. Usted ha sido fuera para afuera. Pero el proyecto desde el principio aquí estaba en Adán y Eva. Entre comillas, para que nos entendamos. Y el propósito es que ellos tienen que llegar allí. Y en vez de llegar allí, metieron la pata y le dijeron: ahora para afuera. Y Dios ha tenido que diseñar un plan de salvación jurídicamente perfecto para volvernos a habilitar en la posición que estaban Adán y Eva. Para lo de que nos ubica ahí, entonces vayamos hacia el proyecto eterno. Y muchos creen que ya la salvación es el fin, porque no entienden que salvación engloba justificación, revelación, santificación, y creen que ya somos salvos. ¿Y qué hay que hacer? Pues, ora y prepárate para que más sean salvos, para que las almas sean salvos. No, eso es parte del propósito.
Eso es parte del propósito, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, dice, sino que todo proceda del arrepentimiento. Dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos, dice, y vengan al conocimiento de Dios. Yo para ver el conocimiento de Dios tengo que tener un trámite inicial, ¿cuál? Ser salvo. Porque desde que vine a esta tierra ya tengo automáticamente establecida la condenación y la sentencia de muerte. Entonces tenemos que ver a Dios trabajando en la eternidad, abrir el libro bien y nuestra mente para entender que aquí ha habido un problema jurídico y hasta que no se resolviera eso judicialmente no podemos hablar de ningún propósito eterno. Primero hay que resolver eso en la parte jurídica y una vez que se resuelve eso, entonces estamos en la base del edificio. Ahora crece y desarróllate, ahora gobierna la tierra, sojújala en mi nombre. Y a ese perverso que está ahí, que se llama el diablo, somételo, que yo tengo autoridad. Si Dios quisiera, al diablo lo pulveriza en 0,2. Pero Dios le ha placido darle la victoria a la iglesia y entonces someter al diablo a través del hombre que creó. Nosotros estamos para propinarle la derrota a ese enemigo, para establecerla gracias a los méritos de Cristo. Entonces, mientras que nosotros nos quedemos aquí en la frontera, dando vueltas sin entender que yo tengo que caminar hacia el propósito eterno, que hay un proyecto de Dios con mi vida. Si yo no doy paso en ese proyecto, no se produce la santificación progresiva. Cristo ha entrado en mi corazón, como cuando entra la semilla en el vientre, en el óvulo de la mujer, ahora se tiene que formar una criatura ahí de luz. Le dice Pablo a los Gálatas, yo sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en nosotros. O sea que aquí hay algo que estamos tratando y es una realidad eterna que al mismo tiempo que es real tiene sus riesgos. O la mamá cuando se queda embarazada que va al ginecólogo y le dice al ginecólogo, vamos a ver cómo está ese bebé, y le pasa la bola y sale, ¿no?, en la pantalla el bebé, y ahí le hacen una foto y miden cómo va y va todo perfecto. Y si dice, no, pues aquí hay un problema, aquí no se está formando la cabeza, aquí no se está formando, aquí esto está, entonces dice el padre y la madre, bueno, tranquilo, si no está formando no pasa nada, vamos a seguir con nuestro ritmo. No, a nadie se le antoja decir eso. En una mente natural que esté normal, que esté sana, dice, oye, pero ¿qué hacemos? No. Lo mismo pasa con nuestra vida en Cristo. Nosotros nos creemos que a Dios no le importa y que no se preocupa por nuestro crecimiento ni por nuestra formación en Jesucristo. Es una ignorancia, es una utopía. A lo mejor la culpa la tienen las iglesias, los pastores, los hombres. Yo no lo sé, pero tú eres muy importante para Dios. Y que Cristo se forme en ti, todavía más importante, porque esa es la guinda y el proyecto final. La réplica de Cristo en ti. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el supremo llamamiento. ¿Sabes lo que es el supremo? No hay un llamamiento mayor que ese. Que Cristo se forme en ti. Que tú seas ese ser de luz que Dios se proyectó en Adán y Eva en el principio. Primera de Timoteo, vamos un momentito allí. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Dios ha borrado nuestro futuro. Por lo tanto, ya no hay muerte, para que nos proyectemos directamente sin obstáculos hacia el propósito eterno. La muerte en el creyente es como el que se acuesta. ¿Qué dice ahí primero de Timoteo? Vamos a pedir que lo lea un hermano o una hermana que me ayude. Primera de Timoteo 1, versículo 9 y 10. O ahí si lo pone Esther, lo podemos leer también ahí. Primera de Timoteo 1. Hermano Clevi. Sí. Conociendo eso, que la ley fue dada para el justo. No fue dada para el justo, sino para transgresores y desobedientes, para los impíos, pecadores. Perdón. ¿Sí? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1. 9 y 10, ¿no? Sí. Vale. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento
no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Dice quien nos salvó y nos llamó. ¿No? ¿Sabes dónde Dios te llama? Desde allí. No llama a Dios desde la cruz del Calvario. Te llama desde la eternidad, dice, ven. Desde allí te llama. Por eso que el llamado tiene orden eterno. Cuando te llama desde arriba y te está llamando, por su espíritu va provocando en ti la convicción de pecar, te está llamando desde aquí, y te hace entrar por la puerta. Y cuando te hace entrar por la puerta, empieza a tratar contigo y a meter en tu mente el conocimiento de Él. Por eso dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Toda esta travesía te va a coger a ti para conocer a Dios y a mí. Todo ese trazado te va a coger para conocerle a Él. Porque aquí se produce un suceso, esto es automático, pero aquí es un proceso. Dios quiere que tú le conozcas. Entonces dice, ¿quién nos salvó? Y dice, ¿quién qué? Nos llamó. Le dijo, ven a mí, ven. En la antigüedad era más fácil, porque Abraham estaba y dice, Abraham, escuchaba algo de Dios, imagínate. Lo llamaba con voz audible. Hoy no es así. Hoy hay que escuchar la escritura y entonces hay más interferencia. No está tan claro el asunto porque estamos en el nuevo pacto. Entonces dice, ¿quién nos salvó y nos llamó? Con llamamiento, dice, santo. No es un llamamiento cualquiera, llamamiento común. Niño, ven para acá. Es un llamamiento común. Aquí Shabacán nuestro, pero un llamamiento santo. Que él te dice, y te dice tu nombre, ven. Y te ha llamado Él. Y tú vas y empiezas a caminar. Y cuando te das cuenta, pues, has atravesado la puerta. Ya entonces ya tú no estás mirando al Cristo crucificado. La gente está todavía mirando a Cristo en la cruz y que la película de Jesús de Nazaret, o que ahora la Navidad lo vemos en el portal de Belén. No. Que si tú quieres crecer y obedecer, mira el referente del Cristo resucitado. Mira los resucitados. Ahora mismo sabía dónde está Él. Aquí está por su espíritu. Moviéndose por toda la faz de la tierra, en la iglesia entera. Todo el mundo tiene el espíritu. Ahí están los pastores, están los maestros, los profetas edificando el cuerpo. Pero literalmente Él como cabeza está intercediendo por cada uno de nosotros. Como sumo y pontífice sacerdote. Cuando Él estaba en carne aquí en la tierra, dice, y en los días de su carne, dice, ofreció ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, dice. Y fue oído a causa de su temor reverente. Y fue perfeccionado, dice, pero ¿cómo va a ser si le dio manifestado en carne? Sí, pero la humanidad que Él tenía la tuvo que perfeccionar hasta llevarla a la obediencia de un varón perfecto, para que la voluntad de Dios fuera hecha. Él descubrió por los salmos, como David lo escribió, dice, ofrenda y sacrificio no te agradaron por el pecado. Entonces dije, he aquí, en el rollo de la ley está escrito de mí. Jesús de Nazaret está en carne, encontrándose a sí mismo con la escritura. Dice, he aquí, entonces en el rollo de la ley está escrito de mí. Te ofrezco, dice, me has dado un cuerpo para que en ese cuerpo haga tu voluntad. Y Jesús, asimilando todo eso y entrando en eso, abriendo un camino nuevo que ya no existía, que cuando le cerraron la puerta a la guerra, ya se acabó ya. Y Él ha abierto un camino nuevo. Jesús ha bajado hasta lo más bajo para otra vez abrir camino, que no había camino. Cuando Él va entrando, entonces es su humanidad haciendo la voluntad de Dios. Dice, entonces sacrificio, ofrenda y expiaciones no te agradaron por el pecado. Pero es aquí que me diste un cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces dice, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué Dios quiere entonces de nosotros? Que andemos en su voluntad. Que descubramos cómo se llega ahí. Que entendamos el proyecto que tiene. Esto yo no puedo llegar todos los días al automático. Me voy a poner a la puerta.
Hay que avanzar en la travesía. Entonces dice la palabra ahí que nos llamó con llamamiento santo y dice, versículo 10, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice que nos fue dado, dice que el llamamiento nos fue dado desde antes de los tiempos. O sea, antes de que se creara el espacio, la materia y el tiempo, ya Dios nos había llamado. Nuestra mente no está capacitada para eso. A Jeremías le dijeron, mira, antes que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te di como el profeta de las naciones. Y Jeremías dice, ¿qué me dice? Antes que te formases, ya te di como profeta. Y claro, Dios tiene ese juego de palabras que nuestra mente, ¿de dónde irse aquí? Tú dices, no lo encaja. Pero hay que saber entenderle el juego a Dios. Dice, pero si Dios lo ha dicho, entonces no es. Yo no me puedo escapar de las manos de Dios, que yo me voy a empezar a descuadrar cuando Dios tiene esto amarrado desde la eternidad. Pero entonces sí que tengo que poner interés. Yo no he aparecido, yo no soy producto de que, y aparecí yo de la nada, eso no existe. Hay un proyecto de Dios con cada vida y es muy digno y muy respetable. Para Dios es sublime. Es lo más grande que existe, el proyecto que Dios tiene contigo. Lo más grande que Él tiene ahora mismo en su mente. Tú puedes pensar, no, Dios está allá arriba, tiene muchas cosas que hacer, y Dios con Israel, y Dios para arriba y todo. Pero no, es el propósito que tiene contigo. Y como no se cumpla, se pone nervioso, como cuando le dicen al papá y a la mamá, esto no se está formando bien, aquí hay un problema. Ya empieza por el Espíritu a inquietarte. Para que busque su voluntad. Para que Cristo se ha formado. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz, dice, la vida eterna y ¿qué más? Alguien que lo diga fuerte. Amén. Tú me vas a decir a mí, hermana, que ahora ha venido el Señor a decirme que somos inmortales. Hay una película, ¿no? Por ahí que dice eso, somos inmortales. Pero lo dice la palabra. El cual quitó. ¿Qué dice? La muerte. La quitó, no. Eso dice la palabra. Quitó una cosa y establezco otra. Es aquí que quito lo primero, un ministerio de muerte, un pacto de muerte, y ahora saco la luz. Pero, ¿para qué? Para que cuando tú te proyectes, tú no veas muerte en tu vida. ¿Tú me entiendes? Para que cuando tú te proyectes, tú no veas muerte. Porque la ha quitado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Vida eterna, ¿en qué? ¿Y qué más? Inmortalidad. Yo soy inmortal. Cualquiera puede estar pensando, no, hermano, tú eres muy fantástico. Tú vives en los mundos de Yupi. Porque tú eres, a ver, pero no. Estamos hablando de Biblia, estamos hablando de verdad. Estamos hablando de la realidad, no de lo que tus ojos ven, la realidad de lo que Dios ya ha establecido. Mira, todo lo que nos rodea diariamente en nuestro alrededor es neblina, es ficción. Es figura, es sombra. Nada de eso es real o Dios. Esta tierra va a ser removida y va a desaparecer todo. Lo único que va a quedar es su reino que es inconmovible. Pero de aquí no habrá recuerdo de nada. Todo es ficción, todo es neblina. Tú dirás, hombre, yo tengo aquí mi vida, mi casa, mi mujer, mis hijos, mi esto y mi otro. Bájate de largo. Bájate ya y entra en tu sustancia verdadera. Entra usted aquí. Agarra esto, este conocimiento. Ahora, voy a hacerte una preguntita, ¿vale? ¿Cuántos aquí tienen planes para después de la muerte? ¿Cuántos aquí tienen planes para después de la muerte? Vamos a ir, vamos a hacer un viajito, vamos a ir para allá, vamos a hacer cosas. Después de la muerte. ¿Después de la muerte la de una? ¿Después de la muerte la de dos? ¿Por qué no hacemos planes para después de la muerte? Dice aquí mi señora, porque no conocemos lo que hay. Pero no conocemos lo que hay porque no estamos andando hacia el propósito eterno y llenamiento divino, porque entonces sí que te revela lo que hay. Claro que hay. Si no, no nos hubiera dicho que han quitado el medio de la muerte y tienes, mira todos los términos, no se te puede ir de la cabeza, tío. Vida eterna tiene dos fases de significado. Uno que es vida eterna, o sea, vida sin fin. Número uno, y vida de una calidad superior a esta.
también significa vida eterna, vida de arriba. Oxígeno de arriba, no este que está contaminado. Dos significados de vida eterna. E inmortalidad. Inmortalidad, yo creo que no hace falta explicarlo. ¿Qué significa inmortalidad? Que no muere. Ahora, yo es que... No, tenemos que meternos ahí. ¿Sabéis una cosa? Muchos están esperando a morirse para entender a Dios, para ver el reino, para un montón de cosas. Dios dice, no, eso sí no va, eso no es mi diseño. Yo te da mi espíritu ahora, para que tú me busques ahora, para que tú tengas la revelación ahora. Esto no es para luego, esto es para ahora. Ahora es que yo tengo ahí el espíritu que te lo he metido para que tú averigües la herencia que tengo para ti. Ninguna herencia se le da a nadie hasta que el testamento no se abra. ¿Estoy correcto hasta ahí? Bueno, hay quien te la puede dar miga y tiene que hacer una gestión burocrática con el gobierno. Eso mismo ha hecho Dios. Dios ha anticipado tu muerte y la mía, matando a Cristo en la cruz para que tú recibas la herencia en vida. ¿Ya no hay muerte? Pues la iglesia todavía no asimila esa verdad. Estamos esperando morirnos y cuando lleguemos allí al reino, pues ya veremos al Señor Caracá y a Abraham y al otro hombre. Y ahora entonces sí todo el conocimiento de golpe. Eso no existe en un proceso. En los procesos, mira cuando la mujer va a dar luz, el tuyo del útero, que por ahí pasa una criatura, empieza a recibir contracciones. ¿Vale? Lo voy a explicar como si yo fuera una mujer y no lo soy y no lo viví y se lo ves. Pero me voy a meter el papel. ¿Qué pasa con eso? Eso a través del dolor se pone elástico. Porque eso normalmente está rígido y es muy... Por ahí no puede caber una criatura. O sea, literalmente es imposible. Ahora, los dolores de parto hacen que eso se ponga elástico y dilata. Y por ahí sucede el milagro de los milagros, que sale una criatura que se ha gestado dentro. Pues en el espíritu va a pasar igual. Por aquí tiene que pasar la criatura nueva por nuestro entendimiento. Y Dios le tiene que meter conocimiento puro, porque si no lo que tenemos es información. Le mete a través de las pruebas, tú vas entendiendo la voluntad de Dios. Cuando te desvías, Dios te va a meter para allá, para acá y te va a encaminar hasta que tú entiendas. Y cuando tu entendimiento sea alumbrado, entonces Dios te empieza a meter esa creación nueva. Y te va metiendo la nueva creación. Y te va metiendo y se va formando en ti ese hombre celeste que es el que va a entrar en la gloria y es el que está mirando al Cristo resucitado. Ese es. El otro no entra allí. No entra en el cielo. La vieja creación no entra en el cielo. La vieja creación no es irregenerable, es irreversible, es intratable. Es tan rebelde como matarla. No había forma de tratar con ella. Es la nueva, la que entra. Es con el Cristo resucitado con quien tú te tienes que relacionar. Vamos un momentito a la palabra, a Romanos capítulo 7, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 4. Que estas son cosas que yo he ido analizando, no ahora, durante el tiempo, donde los predicadores a lo mejor no entran mucho aquí y tienen otro esquema de enseñanza. Pero Romanos 7, versículo del 1 al 4. Ese aire lo podemos apagar. Uno nomás, por favor. Sí, porque si no voy a entrar, yo sí que voy a entrar yo directamente, ¿no? ¿Tiene frío? ¿Me va a tener que venir? Mira. Oye esto. Un momento, 5 minutos se puede nomás. Mira. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella ley, dice, en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no el régimen viejo de la letra. Muchos no entienden lo que significa eso. Entonces, ¿qué diremos pues? Este es Pablo hablándole a los romanos. Dice, la ley es pecado en ninguna manera, dice, pero yo no. ¿Este versículo es? No, este no es. Ese no es. 7:1. Ese versículo no es. Eso es.
¿Acaso ignoráis, hermano? El Pablo dice, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que este vive. Dice, porque la mujer, y de aquí se ha cogido también mucha historia para hablar de la mujer, del adulterio y de los matrimonios, porque lo cogen para, que no es literalmente lo que quiere decir Pablo, pero lo cogen para. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive. Pero si el marido muere, ella quedará libre de la ley del marido. Pero no está hablando en sí del matrimonio, está hablando de Cristo. Y está hablando de Cristo con la figura de Adán. O sea, Adán tenía una ley. Oye esto. Y estaba sujeto a esa ley. ¿Sabes cuál es? La paga del pecado. Adán estaba sujeto a la ley del pecado y no podía hacer otra cosa sino que pecar. Entonces, Cristo viene para que muera Adán y quede libre de la ley. ¿Entendés? Tiene que morir el marido para que la esposa quede libre de la ley. Entonces nosotros como esposa, dice así que si en vida del marido se fuera otro hombre, se la llamaba adúltera. El hombre no podía entrar en el cielo mientras que la naturaleza caída estuviera viva. Cuando viene Cristo y mata a esa naturaleza, entonces tenemos un trabajo al cielo. Y dice, así que si en vida del marido será adúltera. Dice, pero si su marido muere, oye eso. Ese es Cristo con la figura de Adán muriendo, con semejanza de pecado, dice, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Ahora viene para nosotros, dice, así que vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Como descendencia de Adán nos hemos desligado de la ley de pecado. Porque Cristo ha muerto, nuestro primer esposo ha muerto. Jesucristo vino con la apariencia del primer Adán, que lo único que podía darnos era ley. Y es imposible estar a la altura de la ley. Entonces nos desligamos de ese esposo. Oye esto, porque muchos están ligados a Cristo en la carne, que vino con la figura del primer Adán. A Cristo bajo ley. A Cristo con las vestimentas de Aarón. Y ese no es nuestro esposo. Y dice ahí, habéis muerto mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, dice. ¿De quién? Dice, del que resucitó. ¿De dónde? Ese es el Cristo resucitado. Ese no es el Cristo de los Evangelios. El Cristo de los Evangelios diezmaba, guardaba Shabbat, se sometía a los sacerdotes, tenía que estar bajo todo el sistema judaico. El que se levanta entre los muertos es libre de la ley del pecado. Y es libre de la Torá y es libre de la ley de los hombres. Y ahora nos aplica otra ley. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues, dice, ahora pues, antes no, ahora. Ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo hace una nueva ley. Esa es la ley del resucitador. La ley de vida, de la ley del Espíritu de la vida en Cristo. Dice, me libra de la ley del pecado y de la muerte. Hay un montón de gente todavía en la iglesia peleando contra el pecado y con muchas situaciones sin saber que lo único que esto es un cambio de ley. No vas a vencer el pecado de la naturaleza caída, es imposible. Solo la gracia de Dios te habilitará y te mostrará esa cruz allá arriba y te mostrará un propósito más superior, un propósito más grande, algo más sublime que estimule tu corazón. Y entonces donde habita el pecado, o donde abunda, dice, sobreabundará la gracia de Dios. Entonces por estímulo es que Dios te atrae y el pecado empieza a caerse porque empieza a florecer esa nueva creación. Por el estímulo de un llamamiento santo, por el estímulo de un propósito grande, por el estímulo de que Dios tiene algo conmigo, yo tengo que ir a buscar eso. ¿Habéis visto cuando dice que Dios llama a Abraham? Dice que Abraham lo dejó todo, dice, y salió, que el otro día lo compartieron con los Pacos, dice, y salió, dice, sin saber a dónde iba. Pero ¿cómo hace eso? Dice, lo hizo por la fe, porque le creyó a Dios. Entonces, ¿cuántos tienen planes después de la muerte? Nadie. ¿Cuántos llevan, mamá? 39. ¿Cuántos tienen planes después de la muerte? Nadie. Pero yo, si veo la muerte ahí, todavía tengo la mentalidad del viejo Adán. Entonces me estoy comportando como el, por esto que estoy todo el tiempo, por mí estoy todo el tiempo en la frontera. No salgo de la frontera. Estoy todo el tiempo ahí. ¿Ustedes saben que la gente que vive aquí en la frontera de los países
suele tener el lenguaje mezclado con el país que está al lado. A lo mejor los que vivimos más para adentro, por ejemplo, nosotros como vivimos a 100 kilómetros de Portugal, pero los ayamontinos y la gente de la Cristina por allí, esa gente domina el portugués mejor que nosotros. Nosotros estamos más retirados. En las fronteras suele haber siempre ese bilingüe. No sé si yo me explico. Porque está el sistema fronterizo, ¿vale? Sí, aquí hay una frontera también. Y nosotros muchas veces estamos hablando como antes, pensando como antes, creyendo incluso como antes, porque parece ser, que esto sí se me ha quedado miedo, parece ser que ahí se nos ha cruzado la muerte. Y Dios dice, no, te voy a explicar mi plan, que ya no hay muerte, que yo esto lo he borrado y lo he anticipado en tu vida, te lo traigo aquí. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo no he muerto? Sí, tú has muerto. Tú has muerto ya. Y ya lo que quiero es que tú crezcas en este conocimiento para que te quiero dar la herencia. Dice, pero si yo todavía no he muerto, que sí has muerto. Que Cristo murió por ti el día que tú lo aceptaste, tu muerte fue su muerte. Si tú no hubieras muerto a los ojos de Dios y hubieras sido justificado en el Espíritu, Dios no podía tratar contigo, ni conmigo. Estaríamos bajo ley. Judicialmente es imposible que Dios trate con un pecador. Imposible. Y que vengan por adentro, ese es el misterio que Pablo sacó a la luz. Que el Dios eterno, que hizo los cielos y la tierra, iba a dispensarse y iba a meterse en un corazón de un pecador arrepentido. Lo más grande que Dios tenía escondido, como diciendo, y ahora tenemos que eso. Él mismo en sustancia, meterse dentro. Eso es lo más grande. Y tú dirás, pues yo no lo veo tan grande, pues es lo más grande. Es más, nosotros aquí celebramos la Navidad, la Pascua, hay gente que celebra los panes sin levadura, hay gente que es la fiesta del pueblo, hay gente que es la feria, mil cosas, porque venimos del paganismo. En el cielo, ¿sabes por qué se hace una fiesta? Por un pecador que se arrepiente. Aquí viene un que sea, perdido, y viene y aquí se entrega a Cristo y nos da testimonio de que ahora hace de nuevo, y mañana tendremos que hacer una fiesta aquí, si queremos andar, nos mandan arriba. Estamos en la programación, estamos todavía desnivelados, por falta de conocimiento. Pero allí se hace una fiesta por él. Y allí es lo más grande. Porque ellos saben que esa fiesta, ellos saben que ese alma que vino allí a ser nacida de nuevo, la ha engendrado Cristo. La ha preñado Cristo. La ha llevado Cristo. La ha llevado a la cruz del Calvario. La ha metido en la tumba. Porque hemos sido crucificados y sepultados juntamente con él. Y hemos salido una vida nueva. Y cuando lo ven salir es como que es un parto. Y ven un bebé nuevo por ahí andando. Y entonces todo el mundo hace fiesta con el niño, con el bebé que acaba de llegar. Esa es la gloria del cielo. Esa es la gloria del cielo. Y nosotros todavía no estamos haciendo eso. Y Dios quiere que entremos en esa gloria. Donde los mayores carguen a los más pequeños. Entonces dice, pero no te proyectes más con que hay muerte, ya hay muerte. Yo voy creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. Dios me va dando sabiduría y ciencia. Yo la voy recibiendo y ahora la aplico ¿dónde? La aplico en mi vida, la aplico en mi matrimonio, la aplico en la gestión de mi casa, la aplico y Dios te va viendo en ese sacerdocio y esa mayordomía y te va considerando. ¿Para qué? Para que cuando el reino venga, que Él va a venir aquí a la tierra como rey y va a tener sus ministros, entonces cada uno, conforme a la gestión que haya hecho aquí en la tierra, va a gobernar juntamente con Cristo, porque la Biblia dice que nosotros reinaremos con Él 1000 años. Y Jesús lo simbolizó con un hombre que se fue, un rey que se fue a lejos y cuando volvió a su reino dice que le dio a los siervos, a este le dio 2, a aquel 5 y al otro no, ¿entendéis? No, y cuando vino, ¿qué hizo? Mira mi Señor, esto tú me diste. Lo he gestionado y he ganado 2 o 3 más sobre lo que me diste. Y le dice que, bien, buen siervo y fiel. Y le dice, sobre 5 ciudades vas a reinar. ¿Que has ganado 10? Sobre 10 ciudades vas a reinar. Porque la capacidad que ha engendrado en esa trayectoria es lo que luego lo ha preparado para gobernar. Cuando Cristo venga a la tierra, no es como nosotros ahora que tenemos separado el proyecto civil y político del proyecto espiritual y moral. Nosotros creemos que la parte moral y la parte espiritual le pertenecen a los pastores, a los sacerdotes, a los curas, a quien tú quieras, porque es la parte de la fe y la parte de la persona. Pero lo civil, lo político y todo lo demás está separado por otro lado.
Jesucristo cuando venga a reinar no va a estar separado, es más, Él ya gobierna y está todo junto, porque Él es un gobierno conforme al orden de Melquisedec. Él es rey de justicia, que significa rey de Salem. Entonces Él ministra la parte civil, política y moral. Que cómo tenemos que conducirnos nosotros como padres de familia. El padre de familia y la madre tienen que juntarse y gobernar la casa en el proyecto moral, de valores, espiritual y la forma administrativa y civil. Y ahí es donde Dios nos considera como mayordomos, para que cuando venga su reino, Él entonces dice, este matrimonio va a estar sobre 5 ciudades. Este matrimonio, ¿por qué? Porque son ministros competentes de un nuevo pacto. Y hay quien dice, no hombre, eso lo hará, mira, la mujer, la madre de los bebés. Señor, yo quiero hacerte una petición. ¿Qué quieres? Que cuando venga en tu reino, pensando con la mente carnal, pero ya el proyecto espiritual, que cuando tú vengas en tu reino, mis hijos, que te hemos ayudado y hemos estado contigo, que por lo menos uno se sienta a tu diestra y otro, todo el mundo quiere coger, ¿sabes? ¿No? Después nos quejamos de los políticos que nos gobiernan, porque dicen, oye, te esta gente, sí, pero ¿y si nosotros entramos ahí? Sin estar preparados. Y viene tu primo, tu abuelo, tu este, el otro, y empieza a decir, ya, ahora que estás de acuerdo, de mí, y la guerra. ¿No? Jesús le dijo, mira, a mí no me ha sido dar eso. Eso le pertenece a mi Padre. Porque eso es meritocracia. Ahí se va a honrar la meritocracia, o sea, el mérito que cada uno alcance en esta tierra, después vamos a ser recompensados con galardones, vamos a tener la recompensa. Y cada uno recibirá mérito, cada uno recibirá recompensa, cada uno recibirá coronas. Como hacen cuando te condecoran, ¿no? Y tú vas con tu chaqueta y ya el que te ve sabe, dice, pues este es igual. Pero eso no es cuando llega allí que tú te vas a ganar aquello, es aquí ahora. Porque él me ha salvado a mí con 25 años, ahora tengo 50, sí. Y vamos a suponer que yo me voy a morir con 70, haciendo una media. O me puedo morir antes, cuando sea. O me puedo morir con 200 años. Pero se va a coger tiempo de donde él me ha anticipado la muerte y me ha dicho, mira, te he dado 5, 6, 10, 15, 20 años para que gestione lo mío. Para que tú gestiones lo mío y te lo anticipado en vida. Para que tú ya te olvides de la muerte, de la jubilación, de la seguridad social y de toda esta gente. Tú conmigo. Vamos, ahí. Y tú te proyectas en eso. ¿Me alcanza la muerte? Sí. ¿Cuándo me he muerto? No. Tú cuando te acuestas por las noches, ¿qué piensas? ¿Que te vas a morir? Piensas que vas a dormir. Y cuando tú te duermes, ¿dónde tú estás? Cuando tú te duermes, ¿dónde tú estás? No estás. Tú estás ausente del cuerpo. Te desconectas por 8 o 9 horas y luego cuando te conectas otra vez viene. Pero eso es un misterio. El sueño es un misterio. ¿A dónde tú estás? Dices, yo no sé dónde estoy. Yo me acuerdo de uno que no le gustaba montarse a los aviones y le ponían una indecisión y lo dormía. Y cuando se levantaba dice, yo cago aquí, ¿cómo he llegado aquí? Por la dormir. Mírame, tú vas en tu camino hacia el propósito eterno y tú te mueres y tú sales del consciente del cuerpo y entras en el inconsciente. Y tú así entras como en un sueño y en el sueño ese tú estás en la gloria con el Señor pero sin cuerpo. Que es como están ahora nuestros hermanos en la fe, los que han muerto en Cristo. En el momento que venga el arrebatamiento y suena una trompeta, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado. Entonces, ellos salen de ese sueño, por eso dice, hermanos, no queremos que ignoréis conforme a los que queden, dice, a los que duermen. No dice ya en ningún momento que el creyente en Jesucristo muere. El creyente en Jesucristo no muere. Jamás. El que come mi carne y bebe sangre no morirá jamás. Eso dijo Cristo, no existe muerte. Para morir hay que ir allá abajo, al imperio de la muerte, allí entró Cristo. Para morir, o para entrar en el imperio de la muerte, hay que morir, que te lleve el pájaro negro, el ángel de la muerte. Ese no se lleva a ninguno de la iglesia. El que se lleva a la iglesia son los ángeles de Dios, lo llevan a reposar para eso. Porque Cristo, cuando Cristo murió, un Dios tengo que hablar de esto, cuando Cristo murió iba a hablar de lo que pasó 3 días allá abajo. Cristo se metió como un rey en busca de sus cautivos en territorio enemigo. A sacar de la cautividad a los que estaban allí y a establecer la autoridad en los mismos infiernos. Por eso cuando se levantó digo, todo poder me ha sido dado en la tierra y debajo de la tierra y arriba. Toda autoridad además se sometida.
Entonces, cuando ya no hay muerte, ¿yo qué es lo que hago? Yo me acuesto. Tú imagínate tú te acuestas esta noche y ya no te levantas mañana. ¿Pero por qué? Porque ha arrugado el labio. Pues tú cuando despiertes y entre otra vez la conciencia del cuerpo, tú vas a estar como, venga señor, ¿qué? Y vas a seguir lo mismo, la misma vida. ¿Qué es lo que tocaba ahora? Ministrar. Ser un ministro competente. Ya se ha formado Cristo en ti. Tú ya vas con eso metido. Tú vas ya en el servicio, en el sacerdocio, buscando el supremo llamamiento, que se ha formado Cristo en mí. ¿Hasta cuándo? Entonces, tú vienes otra vez a la tierra y tú qué es lo que quieres. Que todo el mundo glorifique a Dios, que todo el mundo conozca a Jesucristo. Dice que como las aguas llenan la mar, así toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová. En aquel tiempo dice, nadie dirá, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán. Todos. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a eso. ¿Hasta cuándo tengo que seguir entonces en este trayecto? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un hombre perfecto. Hasta que todos lleguemos a la medida de la fe de Cristo. Hasta ese momento, todo. Y ese es el proyecto. Ahora, si yo me paro, porque yo digo, era yo. No vea la que me ha dado, hermano Javier. No vea. Váyatela. Con el crecimiento, y con el ministerio, y con el propósito. Esto es mucho para mí. No te puedes parar. Tú tienes que crecer porque una persona en el orden natural sano tiene que crecer hasta los 18 o 21 años. Tiene que crecer. Si no crece, hay un problema. Hay que crecer. Eso es lo que yo estaba hablando. Tú tienes que alcanzar eso. Os voy a leer algo y ya. Como se aprenden los idiomas, que yo muchas veces me he quedado pensando, le pregunto a la hermana Juliana, al hermano Clevi, yo los idiomas cuando se aprenden, tú estás estudiando, ¿no? Inglés, por ejemplo, español, estudia, digo, pero eso cómo es, porque yo aprendo unas palabras, pero ahora voy a decir algo en albanés, y tengo 4 o 5 palabras, y primero pienso lo que quiero decir en español, y luego traduzco y luego lo hablo. Digo, pero eso tiene que llegar un momento, porque yo los hablo, veo a ellos que hablan con una fluidez, y digo, tú ya no piensas en albanés, tú piensas en español. Dice, sí, yo pienso en español. Ah, vale, no le dejo. Voy. ¿Por qué? Porque eso pasa también en la vida del cristiano. Tú al principio estás traduciendo, Dios mío, y la cultura del reino, lo que tú quieres que haga, hasta que ya la voluntad no está fuera, ya está dentro. Y cuando la voluntad está dentro, tú no tienes que pensar, no tienes que traducir, ya te sale. Ya tú hablas el verbo del Espíritu. Ya tú hablas el lenguaje de Dios, ya tú estás metido ahí. Ya estás ahí, ya esa es tu vida. Ya no se puede retroceder. Abraham y toda esta gente dice que salieron a la tierra que no sabía dónde iba, cuando llegaron, dice, bueno, pero párate, ¿esta es la tierra? Como diciendo, esta tierra igual que toda. Aquí es lo que hay. Y empezaron, ¿ves? Y empezaron a entender, mira, Dios le da la tierra y dice que Abraham por la fe moró en la tierra prometida como extranjero. ¿Sabes? Yo tengo una casa, pero ahora resulta que yo en mi casa, yo soy un alquilado y estoy pagando por la casa. Tú dices, ¿eso no tiene sentido? Sí, ¿por qué? Porque yo he averiguado que lo que Dios me dijo trasciende a mi parte humana. Y yo sé que la ciudad de la que él me habló, que yo no lo estoy viendo con mis ojos de carne, esto tiene que ser una ciudad cuyo arquitecto dice, constructor es Dios. Y empezaron a ilusionarse con una patria, dice que era celestial. Por eso cuando llegaron a Canaán dice que la saludaron de lejos, pero no recibieron lo que habían prometido, porque todavía estaban en la carne. Y sus ojos no vieron sus ojos de carne no vieron, pero en el espíritu ellos discernieron que era así. Por eso le dijeron, pues entonces hagamos una cosa, no nos asentemos, vamos a vivir como extranjeros. Vamos a vivir como extranjeros, que significa, vamos a pagar por el terreno, vamos a vivir alquilados. Y cuando me digan, ¿tú por qué no tienes una casa? Porque yo no soy de aquí, yo me voy de aquí. ¿Yo para qué voy a echar raíces aquí? Y yo para qué voy a hacer que mis hijos se críen aquí y conozcan todo eso si yo pertenezco a otra dimensión, a otro reino y a otra patria. Y vivieron por la fe así. Así vivieron por la fe. Nosotros, sin embargo, no, nosotros aquí todo bien caos. Vamos a Filipenses y ya lo dejamos. Filipenses capítulo 3. Miren lo que dice este hombre en su epístola a los filipenses, que no es otro que el apóstol Pablo. Filipenses 3, versículo 8. Filipenses 3:8. ¿Estáis allí? Dice esto.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, oye esto, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si tú eso no tienes conocimiento de lo que aquí se está manejando, tú dices, yo no entiendo mucho, pero vamos, yo creo que este hombre muy bueno de la cabeza no tiene que estar. Pero dice, por la excelencia del conocimiento de Él. Lo he perdido todo, y ahora dice una palabra un poquito más fuerte, dice, lo tengo por basura. Ustedes saben que Pablo, como nosotros lo conocemos por la Escritura, él era Rabino Shaul. Él no era el apóstol Pablo. Él era un hombre reconocido. Un hombre con autoridad, con reputación y con nombre. Criado a los pies de Gamaliel y un hombre que tenía la ciudadanía romana y tenía letra y tenía capacidad. O sea, el Rabino Shaul, el apóstol Pablo, era cualquiera después. Pero Rabino Shaul no era cualquiera. Rabino Shaul llegaba a la gente y decía, Rabino. Y donde él llegaba, lo que sea para Rabino. Y cuando él empieza a descubrir la excelencia del conocimiento de Cristo, dice, toda esta reputación, toda esta grandeza, toda esta posición que yo tengo en el mundo, esto no se puede comparar con la excelencia de mi Señor, por lo cual yo lo pierdo todo. Nosotros muchas veces, vamos a meter todo. Nuestra mentalidad es tener estatus en el mundo, tener posición, tener seguridad. ¿Sabes? Eso todavía es avanza la mente vieja. ¿Para qué? Tiene que dar la frontera toda la vida. No, que yo me voy a buscar algo para no pasar necesidad. Para no pasar necesidad. La necesidad más grande que hay es no tener comunión con el Espíritu. Esa es la necesidad más grande que hay. Dice el apóstol Pablo, ahí mismo en Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ni Dios puede, dice, mira, está claro, suplirá todas mis necesidades conforme a su riqueza en gloria. O sea, que yo aquí me pongo a seguirle ahí, tengo por basura, venga afuera, el rabinato, el título, todo lo que he ganado y todo lo que tengo asegurado, fuera, voy a ir por la fe. Y se fue el hombre a hacer tienda con Bernabé. Y a demostrar a los hermanitos en las iglesias que ellos se ganaron el pan también y se pusieron a hacer tienda. Pero con tal de qué? Con tal de expandir el conocimiento de Cristo. Lo más grande para él era que era un predicador del Evangelio, lo más grande para él que era apóstol de Jesucristo, lo más grande para él es que daba a conocer algo que estaba escondido desde la eternidad. Ahora, que se pusiera a hacer tienda y cualquier cosa, eso es de dado igual. Dice, he sido entrenado por todo y para todo, para tener abundancia como para sufrir escasez. O sea, que aparece Pablo aquí en una limusina y feliz, y mañana aparece en un vestido. Y se pone un traje de smoking, o se pone la ropa de romano aquí a poner ladrillo. Le daba igual. Eso no era con lo que estaba entusiasmado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Eso era lo que tenía preñado ese hombre. Y dio toda su vida. Mira, digo, yo me he podido casar y no me he casado. He podido tener una hermanita como esposa y no la he tenido. Y yo quien digo, bueno, pues ahí está librado. ¿O no? Hay quien dice, Pablo escribe las cosas que escribe porque no tenía mujer, dice. No tenía suegra. Pero él cuando dice eso, ¿sabe lo que está diciendo? Yo verdaderamente he hecho un sacrificio. Yo he hecho un sacrificio. Yo quiero que ustedes lo sepáis, porque yo sé que tengo derecho a esto, pero yo me exprimo para que el Evangelio siga corriendo y no haya ningún impedimento. ¿Estaba este hombre preñado de esta verdad? ¿Estaba verdaderamente ahí? Que está a punto de morir, le dice Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Ya el Señor me ha revelado esto. Pero tú, hijo mío, verdadero hijo mío en la fe, tú predica tiempo fuera de tiempo, vendrán maestros, vendrán esto, por favor, Timoteo, ahí tú sufres penalidades. Y mira, le escribe 1 y 2 de Timoteo, anda. Sabía él que iba para la gloria, pero sin embargo estaba preocupado por la obra de Dios aquí. El apóstol Pedro dice, en breve tengo que abandonar el cuerpo, mira cómo yo le llamo la muerte. Porque el Señor me ha revelado, dice, pero a ustedes esto es bueno y para mí no es molesto. Yo sé que ustedes estáis confirmados en la presencia presente, pero os voy a molestar y seguí ahí. Porque ellos tienen ya la mente puesta en la obra de Dios. Esa revelación es tan grande que se come literalmente. Lo celeste, lo celestial, se come lo terrenal.
lo apabulla. Nada más que veían el propósito de Dios, la grandeza de Dios. Por eso es que esta mañana, y ya lo dejamos ahí, yo compartía en la alabanza, que en medio de una aflicción que estaba sufriendo el pueblo de Israel, porque los caldeos estaban destrozando el pueblo, y le dice a Habacuc: Señor, nosotros nos hemos equivocado, pero que tú le des parte a este pueblo y ellos no nos masacren aquí a nosotros, pero todavía son peores que nosotros. Y Dios empieza a tratar con él, y él entiende que en medio de todo eso, él no tenía que quejarse ni preocuparse por eso, y empieza Dios a sacar la gloria de la salvación, y empieza este hombre de la grandeza de la salvación y todo lo que Dios tenía preparado para el pueblo de Israel y para nosotros como hijos de Dios arrepentidos. Y ahí es cuando él dice: aunque la higuera no florezca, ni en la vida de fruto. O sea, imagínate. Que tú abres el frigorífico y dices: pero, fíjate, la carne se la está moviendo. Y tú digas: fíjate, hombre, tenía yo que haberme dedicado a estudiar, y con el rollo de la iglesia no estudié, ni que me preparé, ni yo he hecho esto, y ahora estoy pasando necesidad. Nunca venga a tu mente ese pensamiento. Si tú pusiste la mano en el arado, eso es lo más digno que tú puedes hacer. Nunca ven, ni que nunca te engañes del diablo con esas mentiras, que cuando todo acabe, porque esto se acaba un día también, tú vas a ver dónde tú estás, y tú vas a ver a dónde están los que se han preparado mucho, y tú vas a verlo todo. Ahí lo vamos a ver. Ahí se va a ver. Ahí va a haber una separación entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y sabes clarísimo, si no le tengo la guía, ahí. Y hay un memorial escrito delante de Dios. Y todo queda en la mente y en el corazón de Dios. Hay cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita mañana, Señor. Alabamos y glorificamos tu santo, lindo y precioso nombre, Rey. Te bendecimos a ti, Dios mío. No queremos que esta palabra caiga en saco roto, sino que tú la incrustes en nuestros corazones por tu espíritu y que nos haga bien, Señor. Saca de la mente y del corazón cualquier palabra que yo haya dicho torpe, Dios mío, porque quiero, Dios mío, ser eficaz en tus manos y que lo que esta mañana se comparta sea simplemente para tu gloria y honra y bendición de nuestras almas, Señor. Ahora te pedimos por los hermanos que nos vinieron, ayúdanos en sus situaciones personales y te rogamos, Dios mío, que tú nos bendigas en este día, Señor. Salimos de este lugar, pero no en tu presencia. Salimos en tu amor, la gracia de Cristo, tu Hijo, y la comunión y la dirección de tu Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los hermanos esta mañana con alegría, con gozo, aleluya.